Bueno, aquí estamos nuevamente reunidos acá y vamos a conversar hoy día el tema de la Convención Constitucional, este gran proyecto que viene para un gran cambio de nuestro país. En este sentido, son opiniones que yo voy a emitir en base a los conceptos que yo estimo que son convenientes. Por lo tanto, ese es el concepto al que vamos a hablar. Primero que nada, hay un tema que es relevante, que me parece que no se ha dimensionado en la forma en que este tiene que estar. Me refiero específicamente al tema de la forma de Estado. Se habla de un Estado social democrático de derecho. En contra, lo que tenemos actual es un Estado subsidiario, algunos le llaman un Estado de carácter neoliberal. Pareciera entonces que estamos frente a un nuevo compromiso de carácter social y tenemos que determinar efectivamente cuál es la diferencia en que hay uno u otro, o si nosotros en nuestra historia hemos tenido algo similar. Efectivamente sí, han habido del año 1930 al año 70, 73, específicamente nosotros teníamos un Estado social de carácter democrático y también de carácter de derecho. Esto es lo que se llama un Estado beneficiario, es decir, donde el Estado intenta suplir todas las falencias o todas las necesidades que tiene la población. Algunos le denominan aquel Estado que está en privilegio o en sintonía con aquel sujeto jurídico más débil. Es así que nosotros nos encontramos con una época muy temprana, hablemos nosotros el cambio fundamental del Estado social que existía en Chile al Estado subsidiario, se viene posterior al año 73. Entonces, antes de este periodo, este Estado era el que el Estado asumía todas aquellas necesidades que se entienden como más básicas del Estado, como son la educación, como son la salud, como es el transporte, el tema de los combustibles, el tema de la electricidad, la salud, bueno, todas aquellas cosas que eventualmente sean como una necesidad para la población, y en ese caso el Estado es el que asumía tal responsabilidad. Hay que recordar que en el gobierno del señor Allende, por ejemplo, se estableció de que el bus o la locomoción, por ejemplo, costaba 100 pesos y él dijo, no, el pueblo por el pueblo, para el pueblo, por tanto la locomoción va a costar 10 pesos. Los restantes 90 pesos lo asumió el Estado. Posteriormente vimos nosotros que el transporte no podía subsistir, se quedaba sin choferes, se quedaba sin máquinas, justamente porque no tenía los recursos necesarios como para poder ir renovando o manteniendo la flota. Y así en cada uno de los servicios, hasta que finalmente el Estado ocupó prácticamente todas sus reservas tratando de mantener esta situación que a todas luces en su momento no funcionó. Y nace entonces el Estado subsidiario, donde ahora todas las situaciones de necesidades son de cargo de los particulares. Por ejemplo, la salud, lo que es la pensión, lo que es educación, lo que es electricidad, lo que es combustible, lo que es transporte. Todo esto entonces pasa a manos de los privados. Y aquí quizás donde está el gran dilema que se ha discutido acá, este gran poder, este poder económico, este poder capitalista, que de alguna manera produce un gran desequilibrio, señalando que las personas que tienen recursos pueden asistir a grandes hospitales, las personas que tienen recursos pueden asistir a grandes centros educacionales o transportarse por sus propios medios. Pero me parece que el tema no es tan así. ¿Por qué les voy a explicar? Porque sí, efectivamente tenemos un Estado subsidiario, pero como su palabra dice, es subsidiario. Es decir, el Estado ahora, en vez de gastar el dinero, por ejemplo, en salud, le dice a los particulares, señores, todo lo que ustedes puedan hacer en salud, háganlo. Y todo lo que ustedes no puedan hacer o no alcancen a hacer, lo hace el Estado. Ejemplo, tenemos la ISAPRE, por un lado, tenemos las clínicas, por otro lado, tenemos un sistema de FONASA, tenemos hospitales que son públicos, hospitales privados. Por lo tanto, la elección está de la persona. Si la persona quiere ir a un hospital público, siendo una persona con muchos recursos económicos, no va a tener ningún problema, lo van a recibir y le van a cobrar el arancel público. Si quiere un recinto privado, va a ir y le van a cobrar el arancel privado. Con la educación exactamente igual. Hay un sector público y el Estado satisface todas aquellas necesidades de todas aquellas personas que lo quieran. Si una persona con recursos quiere ir a una escuela pública, puede hacerlo. Entonces lo que se critica, ¿por qué un pobre no puede ir a una escuela privada? ¿Por qué un pobre no puede ir a una clínica? Bueno, la cuestión de lógica. Los recursos económicos no están suficientemente capitalizados como para que pueda ocurrir tal situación. Pero justamente es por eso que está el Estado.
Entonces quiero hacer yo aquí un paralelo con el Estado subsidiario, o sea, el Estado social. Supongamos, el particular quiere ir a una clínica privada, va a pagar 3, 4, 5 millones de pesos. Va al hospital, va a pagar ¿cuánto? 200, 300 mil pesos. Perfecto. En el Estado social, democrático, de derecho, primero establece que el Estado va a estar regulado por normas de derecho. O sea, que nadie se va a poder sobresalir esas normas, que obviamente la va a hacer el Estado. Y aquí tenemos un concepto de poder. Poder del Estado, poder del Congreso como la forma en que esté constituido, pero el Estado es un poder. ¿Ya? Y es un poder bastante apreciado por todas las agrupaciones de carácter política. Entonces, ¿con quién nos encontramos? En el Estado social democrático, un particular dice, yo voy a ir a una clínica privada. Perfecto. Le dice el Estado, ningún problema, usted vaya a la clínica privada. Va a la clínica privada y dice, señor, yo me quiero atender, oiga, tiene que esperar la lista de espera. Pero ¿cómo se voy a pagar? No. Nosotros cobramos lo mismo que cobra el Estado es de derecho. Por tanto, el Estado estableció que la prestación médica de un día acá vale 80 lucas, tanto para nosotros como para el Estado. Por tanto, la acumulación de pacientes va a ser tanto en el sistema del Estado como en el sistema particular. O sea, se pierde el incentivo. Se pierde el incentivo a que el particular pueda crear nuevas fuentes de trabajo, pueda tener mayores ingresos. ¿Por qué? Porque el Estado social se regula a través de los impuestos. Y al no haber una mayor cantidad de actividad privada, obviamente viene un aumento de impuestos. Entonces, ¿de dónde van a sacar los impuestos? De aquellos que produzcan más. Pero ¿cómo van a producir más si el Estado está regulando de que el particular no puede producir más que lo que produce el Estado? Hoy día tenemos con el sistema mixto, porque es un sistema mixto, nos encontramos que el Estado recibe recursos económicos de todas estas personas. El Estado no gasta plata en el sistema de salud privado. Todo se asumido por los privados y obviamente eso es costeado por los usuarios. Hoy día en un Estado social vamos a encontrar que el Estado va a tener que suplir todas aquellas plazas, las de las aguas, las de la electricidad, las del transporte, las del hospital, las de la educación, y todo eso lo va a tener que pagar. Y vamos a entrar a una situación de una red del Estado a nivel nacional, a nivel regional, pero todo pagado con fondos del Estado. Entonces el concepto corruptivo tiene ahí un atisbo, un poquito, un nido, un germen que está mucho más complejo. Bajo este concepto entonces nos recordaremos lo que pasó en la última época de Frei, Allende, donde con este Estado social, cuando no alcanzaban los recursos, ¿qué hicieron? Nacionalizamos el cobre. Hoy día algo parecido quieren nacionalizar la institucionalidad del cobre. Después dijeron, es que no pueden haber campos tan grandes. Nace el proceso Cora, le quitan el campo a todos los proletariados y lo empiezan a subdividir en parcelas que se lo entregan a los propios peones, en ese momento que se llamaban los trabajadores, y ahí tenemos nosotros esa subdivisión del Estado solidario porque justamente no tenían los recursos suficientes, entonces toman los elementos que tienen los particulares para poderlo dividir y hacer un equilibrio entre aquel que llaman el individuo jurídico menos protegido y tratando de igualar con aquel que tiene una mayor cantidad de recursos. Aquí hay un tema complejo. Me parece a mí que en el Estado actual que está Chile, un Estado democrático, un Estado liberal, un Estado que ha sido hasta ahora suficiente, no se puede dar. Por ejemplo, se critica la AFP. Independientemente de que esto ha durado más de 30 años, ha sido un modelo mundial, pero ningún político durante el tiempo que ha durado, del año 80 a la hora, se le ha ocurrido que las AFP son malas. ¿Y esto por qué? Porque nosotros tenemos un Estado mixto, nosotros no tenemos un Estado subsidiario, nosotros tenemos un Estado subsidiario social, es mixto. ¿Por qué? Salud particular. ¿Qué pasa cuando no le ocurre el particular? El Estado, FONASA. Imposiciones. El problema de las imposiciones es un problema basado fundamentalmente que hay muchas lagunas, y eso no es un problema del Estado, no es un problema de la AFP, es un problema del trabajador que no trabaja, tiene lagunas, y no hay una fórmula que hoy día establezca cómo recuperarla. Pero ¿qué hace el Estado? Aquel que no pueda tener pensión, el Estado le entrega una pensión garantizada, el Estado social. Entonces dice, todos aquellos que no puedan tener AFP, todos aquellos que no puedan tener pensión, entonces el Estado le entrega una pensión solidaria, una pensión de subsistencia, pero el Estado no los deja abandonados. Y en cada uno de los elementos de que actúa un particular, tenemos la otra contraparte, que tenemos un Estado subsidiario para todas aquellas situaciones en las cuales el particular no pueda prever.
Entonces, en ese sentido, el Estado tiene mayores recursos económicos, no puede que crearlo en obras sociales, justamente en beneficio de aquellos que son considerados jurídicamente más débiles. Por lo tanto, en mi punto de vista, lo que se debiera o se debió haber analizado en esta Constitución es cómo mejoramos entonces este sistema que es mixto, entre darle la factibilidad a los particulares para que no se comporten como un monopolio y darle las libertades para que haya una diversidad, por ejemplo, de AFP. Entonces el Estado también tendría que tener una AFP, en el sentido de que elige tú tu AFP y si no tienes esa elección, el Estado te proporciona una. En regular, el AFP me parece que es un tema no es tan complejo, porque si bien está entregado a los particulares, pero hay que recordar que en el gobierno de Lago estableció que cuando los trabajadores, con la imposición implantada, en este caso por el gobierno de Pinochet, estableció que los trabajadores iban a ganar entre un 85 y un 90% de sus remuneraciones. No obstante, en el gobierno de Lago dijeron, no, un momentito, eso es mucho para los trabajadores. Así que fue el propio Parlamento, fueron los propios políticos que cambiaron todas estas reglas de la AFP y dijeron que era mejor para los trabajadores que ganaran menos plata que más plata y empezaron a reducirlo agregando comisiones a la AFP. Eso fueron los políticos, no fueron los trabajadores. No fue el sistema, fue la democracia que cambió esta situación en beneficio, obviamente, de las AFP. Y hoy día hemos sabido que estos elementos, estas empresas capitalistas, han interferido en la política para obtener menor beneficio. Tenemos el caso Corpesca, que es un caso que está ejecutoriado. Entonces, justamente ahí es donde están los controles, de evitar el monopolio, de la libertad, mayor fiscalización. Hay cosas que se pueden mejorar, pero volver a un estado de carácter social, democrático, de derecho, hay un tema que pensarlo. Hay un tema que pensarlo. De esta manera, entonces nosotros damos